Bueno, ahora vamos a ponerle los acentos a este texto breve que se llama La peste en Atenas. Recordemos que solo vamos a consignar el acento ortográfico o normativo que cumpla con las reglas de las palabras agudas, graves, esdrújulas y sobresdrújulas que acabamos de ver en la primera lección. Vamos entonces. Un pasaje de la obra de Tucídides, esdrújula, siempre se acentúa, viene a resonar en nuestro presente, la peste en Atenas. Corrió el segundo año de la guerra entre Atenas y Esparta en el siglo V a.C., cuando los soldados caídos acababan de ser elogiados por Pericles en su oración aguda, que termina en N, por lo tanto el acento es gráfico, fúnebre, esdrújula, siempre se acentúa. Las tropas enemigas estaban invadiendo el Ática. Aquí quiero aclararles que, por ejemplo, en palabras como tropas enemigas, estaban invadiendo, etcétera, me las estoy saltando olímpicamente porque la mayoría de ellas, o si no es que todas, son graves y no se acentúan. Fíjense, tropas. La sílaba tónica está en la penúltima sílaba, por lo tanto es grave, pero termina en S. Enemigas. Es el mismo caso. Estaban. Termina en N, no se acentúa. Invadiendo. Igual, es grave, no se acentúa. Entonces continuamos. Nos habíamos quedado en Ática, que es esdrújula, por lo tanto siempre se acentúa. Cuando aparece por primera vez esta, Tucídides, esdrújula, comienza con la presentación aguda que termina en N, por lo tanto cumple con la regla y se acentúa, de la peste. Sus orígenes, esdrújula. Etiopía, Egipto, Libia, Imperio Persa. ¿Y cómo fue que llegó? Verbo en pasado en tercera persona con acento en la última vocal, si no dice llegó. A Atenas a través, aguda que termina en S, del puerto. Rápidamente, aquí tenemos un adverbio. Recordamos que nos olvidamos del mente y nos vamos a la palabra principal, rápida. Es esdrújula porque la sílaba tónica está en la antepenúltima sílaba, por lo tanto se acentúa. Comenzaron a circular variopintas versiones sobre el origen atribuido a la peste, entre ellas un rumor de envenenamiento de los pozos de agua por parte de sus enemigos, lo que acrecentaba el pánico. Esdrújula. Tucídides, esdrújula, describe la sintomatología por experiencia propia. Nos dice que fueron muy pocos y aislados los casos que se salvaron de la epidemia, pues no había ningún, aguda que termina en N, se acentúa, remedio eficaz. La problemática, esdrújula, social se agudizó. Verbo en pasado en tercera persona con acento en la última vocal. Es aguda, termina en vocal, por lo tanto el acento es gráfico. Por varios factores. Contagios por visitas, grandes aglomeraciones de gente y cadáveres, esdrújula, robos, saqueos, abandono de hogares. Incluso dejaron de practicar los ritos por menosprecio a lo divino. Ya no había temor a los dioses. Pero el peor de los males era el desánimo, esdrújula, que se apoderaba de los contagiados, pues parecían entregados al abandono sin intentar resistir. Así, palabra aguda que termina en vocal. Ay, permítanme, ya se me movió esto. Así, mientras la población aguda que termina en N, con acento en la última sílaba, ateniense,
moría dentro de las murallas, los soldados caían ante las lanzas enemigas. No extraña que creyeran haber sido abandonados por los dioses. La peste duró, verbo en pasado en tercera persona con acento en la última vocal, aproximadamente 2 años en Atenas y no se extendió, verbo en pasado en tercera persona con acento en la última vocal, es aguda, termina en vocal, por lo tanto el acento es gráfico, a otras zonas de Grecia. Los peloponesios, al enterarse de los contagios, se apresuraron a salir del territorio. Los atenienses no tardaron en culpar a sus políticos, esdrújula, de haberlos embarcado en una guerra, ahora complicadísima, esdrújula, debido a la peste. Pericles, el gran orador, dio un discurso en medio de la crisis, donde subrayó, verbo en pasado en tercera persona con acento en la última vocal, la importancia de la comunidad por encima del individuo, y exhorta a los atenienses a resignarse ante la epidemia, al mismo tiempo que los inspira a levantar la frente con valor ante la invasión aguda que termina en N de los espartanos. Bueno, ahora vayamos con el ejemplo de dónde vamos a romper los diptongos y dónde no en este texto. Lo voy a leer y les voy a ir indicando. Son las palabras que tienen amarillo. Ciclos agrícolas de Elizabeth Mejía Pérez Campos. Los pueblos sedentarios que dependen de la tierra para comer, ya sea como cultivo con el complemento de la recolección, fueron grandes observadores de la naturaleza. Así, de manera empírica, registraron el inicio de la temporada de sequía. Fíjense, y si no rompo ese diptongo que está haciendo la I y la A, diría sequía. Entonces, para que la Ki y la A sean sílabas separadas, sequía, rompo el diptongo. Por lo tanto, le pongo el acento a la I. Y de temporada de lluvias. De esta forma, es un hecho que cuando los españoles llegaron, se encontraron con grupos indígenas agrícolas y aprovechando esta circunstancia, conjuntaron el calendario ritual con el agrícola, ya que existía, fíjense, si yo no rompo ese diptongo que está haciendo la I y la A, diría ya que existía. Tengo que romper el diptongo como haciendo fuerte a la débil, poniéndole un acento a la I, para que diga ya que existía, su equivalente en algunos lugares de Europa. Hablando de los pueblos prehispánicos, observamos que tenían. Si yo no rompo ese diptongo, ahí va a decir que tenían. Entonces, nuevamente, hago fuerte a la débil, le pongo el acento a la I para separar las sílabas an de ni. Y entonces dice tenían. Fechas agrícolas y fiestas indígenas que posteriormente los españoles fusionaron con el santoral católico, lo cual queda evidenciado en toda Mesoamérica. Por ejemplo, el 2 de febrero, Día de la Candelaria, si yo no rompo el diptongo en día, aquí va a decir el día de la Candelaria. Coincide con el inicio del año mexica y con el arranque del ciclo agrícola, fechas en que se realizaban fiestas en los cerros y el sacrificio de niños llorando en el remolino de Pantitlán. Pues se creía, fíjense, si yo no rompo ese diptongo entre la I y la A, ahí dice pues se creía. Entonces para que diga se creía, la A separada de la I, rompo el diptongo haciendo fuerte a la débil, que sus lágrimas se transformaban en lluvias. Otro caso es el del 3 de mayo, cuando tenían.
Si yo no rompo ese diptongo que están haciendo la I y la A, ahí va a decir, cuando tenían, para que diga tenían, es decir, hacer esta separación silábica, tengo que romper el diptongo. ¿Cómo? Pues igual que todos los casos anteriores, haciendo fuerte a la débil, poniéndole el acento a la I. Ok, cuando tenían lugar las fiestas peticionales de lluvias en plena estación de secas. Lo que se complementa con las fiestas del 15 de mayo, día de San Isidro Labrador con el rezo. Aquí tenemos un diptongo, igual que acá arriba en el día de la Candelaria. Entonces ahí, para que diga día, separación silábica entre día, tengo que romper el diptongo haciendo fuerte a la débil, es decir, poniendo el acento en la I. Ok, entonces, ¿cuál era el rezo a San Isidro Labrador? San Isidro, manda lluvia y quita el sol. El 29 de septiembre, en plena temporada de lluvias, se piden buenas cosechas, lo que remata con las fiestas de muertos que en muchos lugares inician desde el 30 o 40 días previos. Igual aquí ya no nos detenemos en días, ya lo vimos 2 veces. Y que se empatan con las fiestas de San Miguel. ¿Qué es San Miguel? Pues Arcángel. Todo esto nos permite ver que la coincidencia no es accidental, ya que el culto a los santos está inserto en un proceso sincrético ocurrido con la llegada de los españoles. Esto provocó que algunos grupos indígenas mantuvieran sus festividades en los cerros y cuevas lejos de la mirada hispánica o hispana, lo que en muchos casos fue visto como fiestas paganas, mismas que todavía se realizan. Fíjense aquí. Todavía es el mismo caso. Y vocal débil a vocal fuerte. Si yo no rompo ese diptongo, es decir, si no hago fuerte a la débil poniendo el acento, ahí dice que todavía, para que diga todavía, tengo que romper ese diptongo porque la palabra la pronuncio así. Todavía se realizan. Hasta aquí la lección de ejemplo del acento por adiptongación. Espero haya quedado claro. Hasta la próxima.